Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política. Durante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, entre muchas otras cosas, mencionó el fracaso de las políticas neoliberales, de la corrupción que éstas generan y la crisis que han provocado en el país y que ha llevado a una marcada diferencia entre ricos y pobres. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado. Para López Obrador, el neoliberalismo ha provocado el retraso del crecimiento económico desde hace 36 años que se inició la implantación de estas políticas en México y las cuales continuó su antecesor, Peña Nieto, con las reformas energéticas que han encarecido los precios de servicios como electricidad y gas. Cuando se aprobó la reforma energética hace 4 años, se afirmó que se iba a conseguir inversión extranjera a raudales, como nunca. El resultado es que apenas llegaron 760 millones de dólares de capital foráneo. Pero, ¿qué es el neoliberalismo y cómo ha afectado en la política y economía nacional? El neoliberalismo es una corriente económica y política de corte capitalista que define la liberalización de la economía de una nación en libre comercio, así como disminuir la intervención del Estado en la sociedad y la economía en favor del sector privado, es decir, que el gobierno debe hacerse lo menos responsable de administrar los recursos de una nación y dejar que sean administrados por empresas privadas. En pocas palabras, privatización. Porque lo que se buscaba era que el Estado participara cada vez menos en la economía y en la regularización de los mercados. Es en la década de los 70, a mediados de la década de los 70, cuando esto empieza a consolidarse. Sobre todo en países como Inglaterra, como Estados Unidos, que tienen una alta industrialización y una economía sólida también. Los objetivos de las privatizaciones pueden ser diversos: aumentar la eficiencia del gobierno y de las empresas privatizadas, así como el de la economía en general; democratizar la propiedad extendiendo la participación de los ciudadanos; disminuir el déficit presupuestal del gobierno; aumentar los ingresos del Estado o fortalecer el mercado de capitales, entre otros. Otras razones pueden ser el fortalecer las finanzas públicas, canalizar los pocos recursos del sector público adecuadamente en áreas estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no justificables social o económicamente, promover la productividad de la economía, trasladando parte de esta tarea al sector privado, u optimizar la eficiencia del sector público reduciendo el tamaño de su estructura. ¿Cuál es la esencia del neoliberalismo? La mínima intervención del Estado en políticas fiscales y en políticas de mercado. De ahí surgen la mayoría de los tratados de libre comercio, es decir, esta apertura de fronteras, donde el intercambio lo determinan los empresarios y la demanda del mercado. El neoliberalismo llegó a México de la mano del presidente Miguel de la Madrid a principios de los años 80. Durante su sexenio se privatizaron un total de 118 empresas paraestatales como la banca, líneas aéreas e ingenios azucareros, entre otras. En México, las políticas neoliberales han beneficiado principalmente a presidentes y amigos de estos, pues se han caracterizado por su falta de información, de transparencia, además de la sospecha de corrupción. No se recuerda un caso donde haya habido un beneficio real para el país. El narcotráfico, la corrupción y el reparto del sector público a los amigos del señor presidente. ¿De dónde viene Gerpelú? ¿De dónde viene Roberto Hernández?
¿De dónde viene Carlos Slim? No es un secreto a voces que Salinas de Gortari participa como socio de estas empresas. No es un secreto a voces en el pueblo de México que Salinas es dueño de Teléfonos de México por vía de prestanombres. Una corrupción escandalosa con el sector público de la economía. Fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que la privatización de empresas tuvo su mayor auge, y la paraestatal que más ingresos producía al Estado, Teléfonos de México, fue prácticamente rematada a Carlos Slim, lo que facilitó su escalada a los primeros lugares de la lista de los hombres más ricos del mundo, en un país con más de 50 millones de pobres. Telmex se vende a un precio muy barato para la época y a un plazo muy largo, lo cual significó para la persona que lo adquirió ganancias que no pueden ser calculadas. Porque esta empresa, te digo, bueno, si la vendes, no la pagas y además cada año generas un superávit en tus servicios, pues es de las más importantes en la región. La privatización de entidades públicas ha representado uno de los peores negocios para los contribuyentes mexicanos. Las privatizaciones iniciadas desde 1982 han generado para el fisco ingresos por 31.538 millones de dólares, pero se ha endeudado por más de 110.000 millones de dólares para financiar el fracaso de los particulares que adquirieron estas compañías. Solo en la privatización de la banca, el gobierno mexicano obtuvo 13.000 millones de dólares, pero gastó 7 veces más, 90.000 millones de dólares, para rescatarla. Pero a pesar de esto, las privatizaciones continuaron con Ernesto Zedillo, con los aeropuertos y ferrocarriles mexicanos, y con ello el servicio de transporte de pasajeros ferroviario y la incomunicación de comunidades rurales. Discutiblemente negativa, porque al ser 75,000 trabajadores los que teníamos en aquel entonces, ahora las nuevas empresas nada más ocuparon cerca de 11,700 trabajadores. ¿Le quitaron su sentido social al ferrocarril? Pues prácticamente sí, porque al dejar de incomunicados a los pueblos que se encontraban, vamos a decir un ejemplo, de aquí a Piedras Negras incomunicaron a muchísimos pueblos. De aquí a México, todos los pueblos que estaban de San Luis a Saltillo, la mayoría de las personas quedaron incomunicadas al no haber servicio de pasajeros. A pesar de los fracasos que han traído a la economía estas ventas del patrimonio nacional, se han mantenido las políticas y continuaron, ahora durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la apertura e inversión privada en Pemex y la venta de la Comisión Federal de Electricidad e incluso la posible privatización del agua.